Vamos a resolver el ejercicio, el práctico 7. Para ello vemos el primer práctico, el primer ejercicio, que nos dice calcule e interprete la desviación media y mediana para la nueva vacuna contra la difteria, en el cual hemos trabajado el nivel de protección. Necesitamos calcular para trabajar la desviación media la mediana. Entonces la mediana habíamos visto que tomábamos el número de observaciones que eran 12 dividido 2 nos daba 6. Con ese valor ingresábamos a la tabla y teníamos 13,3. Tomábamos 13,3 y 13,4, dividíamos por 2 y entonces el valor de la mediana en este caso era 13,35. Para la media aritmética habíamos tomado x por, o sea, el valor de la variable por la frecuencia absoluta, hicimos su sumatoria y nos dio 159,9, dividido el número de observaciones que es 12, me da 13,32. Con esos dos valores vamos a trabajar la desviación media y mediana. Para ello armamos en la tabla una columna donde trabajamos el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la variable y la media aritmética. A esa diferencia la multiplicamos por la frecuencia absoluta y tomamos la sumatoria. Entonces la desviación mediana va a ser la sumatoria de la diferencia del valor absoluto por la frecuencia absoluta, que es 4,9, sobre el número de observaciones, y eso me da 0,48, o sea 0,41. Para la desviación mediana hacemos la diferencia entre el valor de la variable y la mediana, ¿sí? Y ese valor multiplicamos por la frecuencia absoluta, que también en este caso nos dio 4,9. Entonces la desviación mediana va a ser esa diferencia, la sumatoria, que es 4,9 dividido en x12 y me da 0,41. En este caso vemos que ninguna de las dos medidas de tendencia central es más representativa que la otra. ¿Cuándo va a ser más representativa? La que sea menor. O sea, si una de estas dos era más chica, ¿sí?, ese valor menor me dice que esa medida de tendencia es más representativa. Después nos pedía que calculemos si la distribución, nos pedía la varianza y el coeficiente de variación, ¿sí? Para el cálculo de la varianza yo necesito la diferencia entre el valor de la media, el valor y la media elevado al cuadrado, y ese valor de la diferencia elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Para la varianza entonces tomo la sumatoria elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es en este caso 3,568, divido por el número de observaciones que es 12 y me da que la varianza es 0,297. Para calcular el desvío estándar saco la raíz cuadrada de la varianza y me da que es de 0,54. Es un valor bajo, es decir que los datos están muy próximos a la media aritmética. Saco el coeficiente de variación, que es el desvío estándar sobre la media aritmética, en este caso 0,54 sobre 13,32, y me da que es de 4,1%. ¿Sí? Me sigue indicando que los datos, digamos, son homogéneos, están muy cerca de la media aritmética. La distribución me pregunta si es simétrica. Para ello necesito calcular la simetría, que en este caso voy a trabajar con los datos que ya tengo, que son de la media y la mediana. Entonces hago la diferencia entre la media y la mediana por 3 sobre el desvío estándar. En este caso entonces la media aritmética era 13,32 menos 13,3 que la mediana por 3 dividido 0,54 me da que la simetría es de 0,037. Es mayor que 0, muy poco, y me dice que tengo una pequeña asimetría positiva, ¿sí? Es decir, que hay algún valorcito anómalo que hace que se vaya un poco hacia los valores positivos, hacia la derecha. ¿Cuál es la forma de la distribución? Para calcular la fórmula de la distribución yo necesito calcular el valor de m sub 4. Para calcular el valor de m sub 4 tomo la diferencia entre el valor y la media elevado a la cuarta por la frecuencia absoluta.
Entonces esa sumatoria me da 1,097, divido por el número de observaciones y me da 0,09. Calculo el valor de gamma sub 2, que es m sub 4, sobre el desvío elevado a la cuarta menos 3. Me da 0,09, dividido 0,54 elevado a la cuarta menos 3, me da menos 1,94, que es menor que 0, por lo cual me dice que la curva es platicúrtica, es decir, aplanada con respecto a la media. En el ejercicio 2 nos dice que realizado un estudio a 100 mujeres, nos pide la cantidad de hijos, nos da como información y nos pide analizar las medidas de tendencia. Acá me pide algunas particular como el rango intercuartil, las desviaciones, el desvío y la varianza. Bueno, para calcular el rango necesito el límite superior del intervalo y el límite inferior nada más. En este caso el límite superior es 6, el inferior es 0. Es decir que el rango es 6. La única información que me da acá es la amplitud de la distribución, que me dice que va de 0 a 6. Para calcular el rango intercuartil necesito calcular el cuartil 1, que en este caso busco la posición del cuartil, me dice que es 25, ingreso a la tabla y tengo que el cuartil 1 es igual a 1. ¿Sí? Para calcular el cuartil 3, hago la posición del cuartil, me da que es 75, entro a la tabla y me dice que el cuartil 3 es 3 hijos. ¿Sí? Entonces el rango intercuartil va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1 y me dice que el rango intercuartil es de 2. Quiere decir que desde, digamos, de 2 a 4, que serían la relación entre los cuartiles, estaría el 50% de los datos. Y entre el cuartil 1, que es 1, y 3, estaría el 50% de los datos. A partir de esto me pide la desviación, ¿sí?, media y mediana. Entonces la desviación media va a ser la diferencia, ¿tá?, del valor de la variable menos la media por la frecuencia absoluta. Tomo la sumatoria, que en este caso es 130,28, dividido en el número de observaciones, que es 100, me da que la desviación media es de 1,30. La desviación mediana, hago la diferencia en valor absoluto, ¿sí?, del valor de la variable respecto a la mediana, y multiplico por la frecuencia absoluta, y la sumatoria me da 125. Dividido el número de observaciones me da que es 1,25. En este caso, la desviación mediana es menor que la desviación media. Quiere decir que la mediana es más representativa que la media aritmética como medida de tendencia central. La otra medida que me pedía que calcule, ¿sí?, era la distribución, ¿sí?, de la varianza y el desvío estándar. Entonces, la varianza va a quedar formada por la sumatoria, ¿sí?, de la diferencia entre el valor y la media elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre n. Y en este caso me da 252,16 sobre 100, me queda que es 2,52 el valor de la varianza. Saco el desvío, sacando la raíz cuadrada de la varianza, y me da que es de 1,58. Con esos valores, ¿sí?, yo veo que es bajo, o sea que tengo saco el valor del coeficiente de variación, que va a ser el desvío estándar sobre la media, que era 2,33, y me queda que el coeficiente de variación es de 68%, o sea que hay datos que están distribuidos más lejos de la media aritmética, o sea que no están todos cercanos a la media aritmética. Tengo algunos valores atípicos, que son los valores o que se acercan a 0, que sería estos 13 que tengo acá, porque la media está, recuerden, en 2, entonces tengo este valor de 13 y a la vez este valor para 5 y 6 hijos, que son los que hacen que se corra, digamos, el valor de la media aritmética. El otro cálculo que me pide es el valor de que analice, digamos, cómo está distribuida la frecuencia
¿sí? La forma de la distribución. Entonces para ello necesito calcular el m sub 4, que hago entonces la diferencia elevada a la cuarta por la frecuencia absoluta y tomo la sumatoria, que en este caso es 1616,83 dividido 100 me da 16,16. Ese valor de m sub 4 dividido el desvío elevado a la cuarta menos 3 me da que gamma sub 2 es de menos 0,45, o sea, menor que 0, la distribución es platicúrtica. Para calcular la simetría, yo hago el cálculo de el cuartil 2 menos el cuartil 1 menos el cuartil 3 menos el cuartil 2 y me da que es el mismo valor que es 1, entonces tengo que la distribución es simétrica, ¿sí? El valor de era muy pequeña la diferencia, entonces me queda de esta manera. Bueno, hallamos ejercicio 3 me pide un estudio, ¿sí? Con respecto a la longitud de tanto de machos como hembra de dorados capturados en Ituzaingó, y en este caso trabajé directamente con los resúmenes de las medidas de resumen sacadas a través del Infostat. Entonces tengo, ¿sí? Me pedía que analice si los datos eran homogéneos, entonces para ello trabajo con el coeficiente de variación. Según el coeficiente de variación tengo para el de las hembras, que es de 38,50, ¿sí? Los datos son homogéneos, vamos a comparar después con el de los machos. En este caso la simetría me dice que es negativa, me da menos 0,10, ¿sí? Es decir que hay una pequeña tendencia de los valores hacia, ¿sí?, la parte negativa. Y a la vez es platicúrtica, es decir que es menor a la distribución media. En el diagrama de caja nosotros vemos que sí, la simetría es negativa. ¿Por qué? Porque este bigote es más largo que el superior. Entonces me está diciendo que acá hay una asimetría. Hay algunos valores que hace que tienda, digamos, hacia el límite superior y entonces se aleja de este borde. Para los machos los datos son más homogéneos que para las hembras, dado que el valor del coeficiente de variación es más pequeño. Entonces quiere decir que los datos de la longitud de los machos están más cercanas a la media aritmética que en las hembras. La simetría también es negativa, ¿sí? Se nota en el largo del bigote acá, también de los machos es más largo, digamos, en la parte inferior que en la superior. Y también la kurtosis es negativa, es platicúrtica, entonces nuestra distribución de frecuencia. El ejercicio 4 nos pide, ¿sí?, que analicemos los cuartiles y con ello si la distribución es simétrica o no, y la homogeneidad de la distribución. Bueno, si yo me fijo en la caja, ¿sí?, muestra cierta simetría, aunque los bigotes, ¿sí?, dicen que este bigote es más largo, por lo tanto hay una simetría a la izquierda. Simetría es negativa, ¿sí? Tengo entonces los cuartiles 1 es 8, el cuartil 3 es 10 y la mediana, ¿sí?, la mediana es 9, ¿sí?, que es el valor intermedio que tengo acá. Entonces, la media aritmética, fíjense, está por debajo de la mediana, es este punto que tenemos acá, y entonces nosotros tenemos, ¿sí?, esos datos, digamos, de la asimetría que nos pedía. Entonces, para la homogeneidad de la distribución tengo que el coeficiente de variación es 14,48, los datos son bastante homogéneos, ¿sí? Tengo solamente esta asimetría, esta pequeña asimetría que me indica el gráfico. Si yo analizo con los datos, yo tengo que entonces la simetría, tengo los valores para la relación entre la simetría, me da que la simetría es negativa. Tengo el rango entre los cuartiles, me dice que entre el mayor y el menor, ¿sí?,
el tiempo en total, ¿sí? entre el rango intercuartil, ¿sí? entre los dos cuartiles me da que es de 2 horas el rango intercuartil, y el rango total, ¿sí? es de 5 horas. La desviación estándar en este caso es de 1,24 horas, ¿sí? O sea que hay una variación de 1,24 horas desde la media hacia los menor y mayor valor. En este caso el coeficiente de variación nada más es de 13,70%, es decir que los datos son bastante homogéneos ya que es bajo el coeficiente de variación. El ejercicio 5 nos pide calcular el desvío estándar y el coeficiente de variación y la simetría. Entonces, para calcular los desvíos, ¿sí? necesito calcular la relación entre el valor, en este caso al ver intervalo de clase, yo necesito sacar la marca de clase. Entonces primero calculamos la marca de clase, que era la suma de los extremos dividido 2. Hago el cálculo de la marca de clase, con ese valor de la marca de clase recién hago la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética. Multiplico por la frecuencia absoluta y ese valor es la sumatoria que voy a tomar para sacar la desviación media, que va a ser 7,7 dividido n, que es 41, y me da que la desviación media es de 0,187. Para calcular la desviación mediana, ¿sí? hago la diferencia entre la marca de clase y la mediana, multiplico por la frecuencia absoluta y toma esa sumatoria. Me da 7,8 dividido 41, me da que es de 0,19. En este caso entonces la desviación media es un poquito más chica que la desviación mediana, es decir que la media aritmética sería más representativa que la mediana. Para calcular, ¿sí? lo otro que me pide, que es la asimetría, utilizo los datos que ya tengo, que son la media y la mediana, multiplicado por 3 y dividido el desvío estándar. Me da entonces 34,7 menos 34,8, que es la mediana, por 3 dividido 0,23, que es el valor del desvío estándar, ¿sí? Me va a dar que el valor de la simetría es menos 1,3, o sea, una simetría negativa a izquierda, ¿sí? Para calcular el desvío estándar necesité calcular la varianza, ¿sí? y calculo entonces, a partir de que tengo el desvío estándar, puedo calcular el coeficiente de variación, que va a ser 0,23 dividido 34,7, y me da que es de 0,67% el coeficiente de variación, muy pequeño, casi, ¿sí? no hay diferencia, todos los datos, digamos, están en torno a la media, muy pegado a la media aritmética. En el ejercicio 6 nos pide, digamos, nos da una distribución del número de coches vendidos en cada concesionaria y nos pide la simetría, ¿sí? Entonces, para calcular la simetría necesito calcular, entonces, me pide, en este caso puedo trabajar con la mediana, ¿sí? y la media y la moda, porque tengo como valor calculado la moda, que en este caso es notable porque tengo acá para 4, que sería el valor de la moda, y la media aritmética, ¿sí? que en este caso es de 4,38. Como necesito calcular otros valores, uso la media aritmética. Entonces, la asimetría calculada con la media aritmética menos la moda sobre el desvío me da en este caso 0,16, que es positivo. Entonces tengo una simetría positiva a la derecha, es decir que hay algún dato que me está haciendo correr mi media aritmética hacia la derecha. Hago el cálculo del coeficiente de variación. Para ello necesito calcular la varianza, que tuve que hacer la diferencia, elevar al cuadrado, ¿sí? y multiplicar por la frecuencia absoluta. Eso me da 261,78 dividido el número de observaciones, que es 50. Me dice que entonces la varianza es de 5,23.
hallo el desvío, me dice que es de 2,29 respecto a la media aritmética, y ese valor del desvío dividido la media aritmética, que es 4,38, me dice que el coeficiente de variación es de 52,20%. O sea que ahí los datos están distribuidos, digamos, respecto de la media aritmética. Lo otro que me pide es calcular, comente la forma de la distribución. Para ello necesito calcular el valor de m⁴ y el valor de gamma. Para calcular el valor de m⁴ hacemos la diferencia elevado a la cuarta y multiplicamos por la frecuencia absoluta. Ese valor, digamos, que hallé, me queda entonces dividir por el desvío a la cuarta, que era 2,29 elevado a la cuarta, menos 3, me da que el valor de gamma es de 84,37, o sea que es mayor que 0 y por lo tanto es leptocúrtica, es decir, que los valores sobresalen del valor de la distribución media.